que se tengan que implementar. Eso probablemente hace y obliga a que los ascensores no sean de menos de 8 pasajeros para poder ser implementados. A pesar de que si yo hice su cálculo y podría ser de 6 pasajeros, probablemente la norma lo obliga a poner un ascensor de mayor capacidad. Esto para los que quieren implementar ascensores en edificios pequeños. Dígame. La cuestión de los ascensores, los revisores exigen a veces cálculos, pero no se puede presentar las tablas que presenta el que vende el ascensor. Las tablas ahí viene dicho de cuánto es el motor, de cuánto. Claro, bueno, hay a veces solicitudes efectivamente de cálculo del motor, del peso, de la capacidad del ascensor, ¿no? Pero todo eso, fíjese, ha ido cambiando en el tiempo. Porque antes teníamos los ascensores electromecánicos que tenían motores inmensos, tremendos motores, tremendo consumo para poder implementar una cabinita digamos, de 8 personas. Y sobre esa base se hacían instalaciones eléctricas muy grandes, con grandes interruptores, porque la corriente de arranque era muy grande y todo se trastocaba, digamos, con la colocación del ascensor. Hoy día con la tecnología, en realidad, todo viene a menos. Las potencias de los motores van desde 3.5 kilowatts hasta 7.5 kilowatts, 10 kilowatts máximo para ascensores grandes de 13, 15 pasajeros. O sea, todo ha cambiado, toda la tecnología ha cambiado eso, y esos cálculos ahora son relativos porque tienen que ver con la implementación de los controles por sistemas de frecuencia variable, por sistemas de ahorro de energía, por una serie de implementaciones que tienen los controles electrónicos que le permiten al ascensor cada vez consumir menos. Teniendo la misma capacidad de transporte, consumen cada vez menos. Lo que sí no se ha mejorado en los ascensores es verificar las capacidades que da la normativa, porque hay una normativa aquí en el reglamento y en el código, me parece, que establece las dimensiones mínimas también por persona. O sea, habría que confrontar lo que dice la norma aquí con las dimensiones mínimas que establece la norma por persona. ¿Qué espacios se necesitan para implementar 8 personas? A veces los ascensores que dicen 8 personas, en realidad si usted los ve verdaderamente solamente entran 6 personas como máximo. Tendrá la capacidad de ascenso de 8 personas, pero no tiene el volumen, digamos, para hacerlo. Sí, dígame, Ángel. ¿Hay alguna relación entre el aforo de la edificación y la capacidad que requieran los ascensores? Sí, hay una relación directa. En los tiempos de espera, en el recorrido, en todo hay una relación directa, el número de personas que van a utilizar el ascensor en un momento determinado. Por eso le decía hace un momento que el reglamento no establece una norma de cálculo. Lo establecen los que venden ascensores, los fabricantes y suministradores de ascensores, pero también hay una norma, la norma del Reglamento Nacional de Construcciones, el reglamento anterior, el reglamento antiguo, que tiene un procedimiento de cálculo para ello. Que sigue vigente, ¿eh? Sigue vigente no porque el reglamento siga vigente, sino porque se puede calcular con ello. Dígame. Ah, buena pregunta. Se entiende que la dimensión, la capacidad de transporte del ascensor debe ser implementada por la arquitectura. Entonces, si lo ha implementado la arquitectura, significa que esto ya está coordinado. Por supuesto, tiene que estar coordinado. Ese tamaño, yo creo que nosotros, en la parte electromecánica, ya no tiene nada que ver, simplemente que calcule los cables que son necesarios para poder que el equipo funcione. Parece que es así. Es así. Bueno, en la práctica es así, ¿no? Pero tiene también otras consideraciones, como lo he dicho hace un momento, ¿no? El reglamento establece, por ejemplo, 10 ohmios de la puesta a tierra y los ascensores, los fabricantes e instaladores piden 5 ohmios.
Y ahí está lo que usted está manifestando en este momento, que indican de que los ascensores deben tener una puesta a tierra máximo independiente, una puesta a tierra exclusiva para ellos. Bueno, mire, normalmente el ascensor es un sistema que involucra no solamente el hecho de la máquina misma, sino de la seguridad de las personas. Y los implementadores, los fabricantes de los ascensores, han establecido que su máquina funcione con esas características. La normativa puede decir muchas cosas, pero si los fabricantes, implementadores de los ascensores obligan a que se cumplan ciertas condiciones, la seguridad de las personas está de por medio. No solamente es el hecho de cumplir con las normas, sino la seguridad. Si ellos dicen, mi máquina va a funcionar con 5 ohmios, es necesario implementarlo. Como otras cosas más que hay que implementar. Dígame. Lo que pasa es que actualmente usted está manifestando, si bien es cierto, desde un tiempo a esta parte, las potencias de los motores han ido bajando justamente por la tecnología. Entonces, actualmente los motores y el equipamiento de ascensores son bastante electrónicos, ¿ya? O sea, utilizan bastante lo que es las tarjetas electrónicas. Y se dan muchos casos, le digo, por experiencia propia, que a pesar de que la instalación de los sistemas de puesta a tierra son supervisadas, asesores que están y se respetan por 10 ohmios, muchas veces ha habido deficiencias en ese lado. Por eso que los fabricantes piden de 5 ohmios como máximo o menos. O menos, claro. Sí, sí. No es porque a ellos les plazca, sino porque es por cuestión de seguridad. Así es. Y a la final es costo, porque arreglar o dar un mantenimiento ya, a un sistema electrónico de un ascensor es bastante caro. Entonces, Por supuesto. Para los usuarios, vamos a decir, de un edificio ya entregado, un edificio de viviendas común y corriente, ya entregado, el no cumplir con esos requisitos de los 5 ohmios significa que las tarjetas electrónicas del control del ascensor sufran deterioros y los instaladores se apoyan en eso justamente para decir que ha fallado el equipo por esta razón o por la otra razón, porque la puesta a tierra no funciona. Entonces sí, efectivamente hay que implementar los sistemas a 5 ohmios en esos casos. ¿Es necesario tener su puesta a tierra independiente? Ellos así lo piden. Todos los fabricantes e instaladores de ascensores piden su propia puesta a tierra. De acuerdo a nuestro reglamento, a nuestro código, no debería ser parte de todo el sistema de puesta a tierra general, pero ellos no lo aceptan y nosotros tenemos que ver el otro ángulo de la implementación, que es el ángulo de la seguridad. Si para garantizar ello la seguridad de las personas vendiéndole un equipo y esa condición es indispensable, hay que cumplir con esa condición. Aunque sea, digamos, una variación del reglamento, que no es trascendente tampoco, ¿no? Otra cosa importante que no se hace, y quiero mencionarlo con los ascensores para terminar un poco con este tema que es muy interesante, y es el hecho de que no se le realicen pruebas de aceptación. Nadie implementa pruebas de carga para los ascensores. No se hacen pruebas en el momento de inspeccionar un edificio. Nadie que va a inspeccionar un edificio mira si el ascensor funciona, sí, pero ¿funciona en qué condiciones? Ahora que está funcionando perfectamente, pero no se le hace un procedimiento de verificación. Por carga, 30% de carga, 50%, 75%, 100% de carga para verificar que se cumpla con la normativa y que el ascensor no sufra las variaciones de su nivelación. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que el ascensor con más carga o menos carga cambia su nivelación en muchas consideraciones y las personas que utilizan el ascensor se pueden tropezar al momento de salir, momento de utilizar el ascensor. También se detecta que muchas veces los ascensores no son de la capacidad que los fabricantes dicen. Este ascensor es de 1000 kilos, pero efectivamente a los 800 kilos ya el ascensor no llega al último, no funciona. Todas esas cosas necesitamos implementarlas. La mención no es decir, la norma no lo dice. Efectivamente la norma puede mejorarse,
podemos hacer que todas estas cosas vayan mejorando, pero en realidad lo que necesitamos es establecer procedimientos normales de implementación de las inspecciones. Necesitamos verificar su funcionamiento, su puesta a tierra, necesitamos verificar que tengan lo que sean las capacidades que se mencionan, necesitamos verificar que, digamos, hagan ahorro de energía, se apaguen las luces, tengan comunicación con los sistemas de intercomunicadores, tengan el botón pulsador de alarma, tengan luces de emergencia dentro de las cabinas. O sea, una serie de consideraciones para los ascensores simples, sencillas. No estamos hablando de un funcionamiento de la máquina ni el sistema electrónico, no, sino simplemente las operativas, las que nosotros podemos verificar para poder darle el visto bueno a un ascensor, que justamente ese es uno de los objetivos de esta charla, ¿no? Conversar con ustedes, decirles algunas experiencias, no relatar solamente lo que dice el reglamento, sino las experiencias que se tienen para implementar estos sistemas. Otra cosa importante, permítame terminar para no perder la idea, es que ya las implementaciones de los ascensores no solamente se hacen como antes con un simple rescate mecánico que venían los bomberos y accionaban al ascensor para rescatar a las personas. Hoy día existen sistemas automáticos de rescate, los sistemas de seguridad automáticos de rescate, que si bien es cierto tienen un costo un poquito mayor que se implementen, en muchos casos, supongamos que sean edificios donde hay niños, ancianos, personas que no se pueden valer por sí mismas, y minusválidos, se necesita que el rescate dentro de los ascensores sea mejorado. Y se puede implementar, hay rescate automático, el ascensor se desplaza hacia el nivel más próximo para poder evacuar automáticamente. Hay rescates también intermedios, rescates mecánicos accionados desde el cuadro de control que se puede implementar con personas debidamente capacitadas, digamos, medianamente capacitadas en el tema. Y hay también la otra consideración que, digamos, no se toma en cuenta actualmente, y es que se necesita implementar en nuestro país los sensores sísmicos para los ascensores, para que el ascensor también se desplace al punto más próximo en el caso de un sismo de importancia. Ahora sí, ingeniero, dígame. No quería abundar en esa parte, que a partir del 10º piso deberían llevar una llave para los bomberos. O sea, que ellos puedan llegar y abrir automáticamente la puerta. El rescate, ¿se refiere usted? Sí, sí. Bueno, los bomberos tienen las llaves, ¿no? Porque son llaves muy comunes, son las llaves triangulares. Arriba, de 10 pisos para abajo no dice nada la norma. Sí, no dice nada la norma. Por eso, hay varias falencias que tenemos que implementar, sobre todo como práctica, ¿no? Lo que he mencionado de los rescates automáticos, los rescates medianamente intermedios, ya sin intervención, digamos, de personas muy capacitadas para hacer los rescates, que los propios usuarios de los edificios puedan rescatar a las personas que están digamos, en emergencia, ¿no? Eso es importante. Actualmente justamente la mención es por esto, porque la tecnología ha mejorado en el ahorro de la energía, lo acabamos de mencionar en las dimensiones de los motores y todo. Ha mencionado en los controles, en la del confort, en la ventilación, en todos los ascensores y también en la seguridad. Y de seguridad se trata, se deben implementar cada vez mejores ascensores para las personas. No los más baratos, no los de menos condición, no los que no representen una seguridad para las personas. Sobre todo en edificios de gran altura, ni hablar, ¿no? En edificios pequeños también, porque muchas veces los usuarios son niños, personas que entran al ascensor solos y sin ningún tipo de ayuda. Dígame. ¿Uno cómo hace cuando trabaja, por ejemplo, en vía pública, cuando tú como residente haces el requerimiento y lamentablemente tú pones ciertas características técnicas y todos ellos cumplen esas características técnicas y al final a ti te traen lo peor, ¿no? Entre comillas, y uno cómo puede decir, o sea, yo pienso que a nivel de colegio de ingeniería de un pronunciamiento, oye, queremos una banda certificada, queremos todo esto, porque ahorita como el mercado es libre, y lamentablemente te traen cosas, pues, sacar los cabellos y finalmente te hacen llamar al residente cuando ya pasa el tiempo y tú
sirve, pero esto es lo que a mí, mi requerimiento, yo he puesto las características técnicas nada más, y te traen eso, y tú estás obligado a instalar lo que te trae ese producto. Bueno, ese producto también, ingeniero, del menor precio, ¿no? Compramos al menor precio, con menos calidad. Exactamente. Bueno, normalmente los señores de logística no son los técnicos implementadores del sistema y aceptan cualquier propuesta, ¿no? Que cumplan con esas condiciones. Pero para hacer la salvedad sí se puede hacer una buena especificación técnica, se puede lograr poner todos los ítems que estamos conversando, se pueden puntualizar todos ellos para que se cumplan. No todos los fabricantes de ascensores o instaladores de ascensores lo cumplen, o sea, no. Hay marcas conocidas, lo vamos a mencionar, Schindler, Otis, Tecunsen se llama, creo, firmas Tyson, pero no Tyson Group, ¿no? Que digamos tienen un respaldo mayor, tienen una implementación mayor. Sobre todo las dos firmas más antiguas del Perú, ¿no? Que tienen muchos años en la implementación. Para responderle al colega, el asunto también está en la supervisión. O sea, antes de que entreguen o en el momento que están entregando, el supervisor debe, lo que decía usted hace un rato, ingeniero, el protocolo de prueba. Ajá. Entonces, con eso ya... Ninguna especificación técnica que yo he visto hasta ahora establece un protocolo de pruebas, una mecánica de aceptación del ascensor. Y entonces el propio implementador e instalador establece su propio protocolo como quiere, y cuando el usuario no es muy versado, le hace 2 o 3 pruebas, ya funcionó y me voy. Ese es el problema. Dígame. Buenos días, ingeniero. Disculpe, en la práctica, el tema de la protección de la tarjeta con el homeaje de los pozos en tierra, ya usted ha dicho que eso no está normal, pero ¿cuánto debe ser para que eso ocurra, la protección de la tarjeta? Para el uso electrónico normalmente 5 ohmios es una aceptación general para las tarjetas electrónicas, y en este caso es lo que piden también los fabricantes de los ascensores, 5 ohmios. Ahí hay una colisión un poco con el tema de los ascensores. Bueno, sí, respondiéndole, hay una forma de hacer una implementación mayor, hay especificaciones que se pueden establecer, capaz